¿Cuántos han sido bendecidos? Hoy es nuestra clase o nuestra prédica número 8 de Buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos han tenido una experiencia en este tiempo con el Espíritu Santo que mientras están comiendo, durmiendo, bañándose, caminando, de repente fueron tocados por el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Si usted no la ha tenido, necesita de verdad anhelar la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Y necesita recibir la promesa del Espíritu Santo. Dios ya no las dio. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está con nosotros. Es la promesa que recibimos de Jesús. Así que necesitas recibir al Espíritu Santo. Amén. Y antes de iniciar, quiero subrayar algo muy importante del capítulo 8 que leímos o estudiamos hace 8 días. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Si lo tienen ahí en la pantalla, Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Hay algo que quiero subrayar porque es importante. Y dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿quién estaba en Jerusalén? Los apóstoles oyeron que en Samaria, o que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá. ¿A quién enviaron? A Pedro y a Juan. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Habían percibido que allá habían recibido el evangelio y dijeron: vamos a enviar a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vamos a enviar a Pedro y a Juan porque ellos ya tienen la palabra de Dios, ya tienen el mensaje de las buenas nuevas, ya tienen a Jesucristo en su corazón, pero necesitan recibir la promesa del Espíritu Santo. Vamos a enviar entonces a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan dijeron: ¿y por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no envías a Tomás? Tomás ya comprobó que sí existe Jesús y ya comprobó que está el Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Por qué no envías a Mateo? ¿Por qué no envías a Felipe? ¿Por qué tenemos que ir Pedro y Juan? Si nosotros estamos predicando acá de este lado, ¿por qué tenemos que ir nosotros? Pero no ves a Pedro y a Juan diciendo: no queremos ir. Los ves yendo a cumplir la tarea que les fue asignada, ir y orar por ellos para que fuera derramado sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo siempre obedece. Una persona llena del Espíritu Santo siempre obedece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una persona llena del Espíritu Santo siempre obedece. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su mano. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Ok, mantenga ahí su mano. Mantenga ahí su mano. Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos obedecieron y llenaron la hoja que les entregamos el domingo pasado? El domingo pasado entregué una hoja donde venía para definir de qué espíritu eres. Y si tenías más de los deseos de la carne, necesitabas vencer, quitar los deseos de la carne con el fruto del Espíritu. ¿Cuántos recibieron esa hoja? Ok, ¿cuántos obedecieron? Gloria a Dios por los que sí obedecieron y están llenos del Espíritu Santo. Los demás, que descienda fuego. Los demás tienen la oportunidad de volverlo a hacer. No me la va a traer a mí esa hoja. No me la va a venir a enseñar su hojita. Es para que usted se confronte a la realidad y se pare frente a la realidad de la palabra de Dios y sea confrontado por la palabra de Dios y diga: uy, yo tengo este deseo de la carne. Necesito un fruto o el fruto del Espíritu para ese deseo de la carne. Ahora sí, abra su Biblia en dos pasajes: Hechos capítulo 22, versículo 14 y Hechos capítulo 9. Quiero tomar el tiempo que sea necesario para estudiar sobre el Espíritu Santo, porque si hay algo importante y lo más importante en la vida del cristiano, después de tener el encuentro con Jesucristo, después de tener el milagro de la salvación,
es recibir la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Okay? Así que dice Hechos capítulo 22, versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y él dijo: Cornerstone Monterrey, el Dios de vuestros padres nos ha escogido. Creo que lo dejó medio lento el grupo de alabanza usted. Y el Dios de vuestros padres dijo: Cornerstone Monterrey, Dios te ha escogido. Dile al que está a tu lado derecho, lado izquierdo: Dios te ha escogido, Dios te ha escogido, Dios te ha escogido. ¿Para qué nos escogió Dios? Nos escogió para conocer, para ver y para oír. Nos escogió para conocer su voluntad, para ver al justo y para oír la voz de su boca. Nos escogió para conocer, para ver y para oír. Alguien diga conmigo: me escogió para conocer su voluntad, para ver al justo y para oír su boca. Subraya ese pasaje porque al final vamos a concluir con un poco de ese pasaje. Y ahora sí, para los que no estudiaron Biblia, vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 31. Para los que no leyeron Biblia, no levante su mano. Pero para los que no leyeron Biblia, ahí les va. Vamos a leer. ¿Está usted listo? Dice así la palabra de Dios. Le voy a ir diciendo que subraye algunas expresiones que son las que vamos a trabajar o a predicar esta mañana. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire esa expresión que dice: Saulo aún respirando amenazas de muerte. Quiere decir que cada vez que respiraba Saulo, ¿qué respiraba? Amenazas de muerte. Es como cuando tus hijos se enojan y están pequeñitos y están niños y están haciendo su berrinche y están... ¿Cuántos han visto niños así? Bueno, de grandes también, sí, por supuesto, que están respirando amenazas de muerte, de ofensa, de agresividad, etc. Versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo, alguien diga conmigo: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Ahí póngase un nombre, personalícelo. Y oyó una voz del cielo que le decía: Efraín, Efraín. Póngase un nombre, 1, 2, 3. Y oyó una voz del cielo que le decía: ¿por qué me persigues? No por qué me sigues, sino por qué me persigues, que no es lo mismo seguir que perseguir. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y vea que para que alguien dijera Señor, era porque reconocía que había autoridad sobre algo. Así que desde ese momento Saulo estaba reconociendo que una autoridad mayor le estaba hablando. Ojalá que nosotros podamos entender cuando la voz de alguien mayor, de una autoridad mayor, de una autoridad del cielo, nos está hablando. Amén. Amén. Cuando me quedé resplandor del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz del cielo que le decía, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. 2 veces: ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, nuevamente la expresión de reconocer la autoridad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos podrían decirle a Dios este día, levantando sus manos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues levántelas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, ya lo estás viendo que se están poniendo a modo. Ok, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El Señor le dijo 3 cosas: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Diga conmigo: levántate, entra en la ciudad
y se te dirá lo que tienes que hacer. Corrijo, se te dirá lo que debes hacer. Ok, ahora personalicémoslos. Me levanto, entro en la ciudad para que se me diga lo que debo de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Qué tremendo, ¿no? Que oyeron la voz de alguien, pero no veían a ese alguien. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve. Levántate y ve. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Cuándo aprendió Saulo a orar? Unos minutos antes dice que estaba respirando amenazas de muerte y quería agarrar a todos los cristianos y llevarlos presos, y a las mujeres y a los hombres los llevaba arrastrando. Así dicen los otros pasajes, ¿sí o no? Y unos minutos después de haber quedado ciego, después de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, ahora estaba orando. ¿Quién le enseñó a orar? ¿Quién le enseñó a orar, iglesia? Avanzamos, se lo voy a dejar de tarea. Él ora, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Está orando y ya tiene visiones. Y no sé cuántos años lleva usted orando o intentando orar sin que Dios le haya dado una visión de su presente o de su presente o de sus condiciones actual y de su futuro. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu iglesia, a tus santos en Jerusalén? Mató a Esteban, apedreó, asaltó, robó, lo que haya hecho Saulo. Arrastró a las mujeres, arrastró a los diáconos, arrastró a los que estaban en cabina de audio, arrastró a todo el equipo de kids que servían ahí en la iglesia, a todos esos. ¿Y tú quieres que vaya a orar por ese cuate? Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. El Señor le dijo, el Señor no se puso a discutir con él. No se puso a negociar con él. A veces como padres negociamos con alguno de nuestros hijos. Si me obedeces, te voy a premiar o recompensar con esto. El Señor no negocia con nadie, el Señor solamente da órdenes e instrucción. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y se hizo pato. Tomó un barquito y se fue como Jonás a Nínive. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Primero está diciendo, ese cuate por el que tú quieres que yo vaya a orar es un asesino de cristianos. Y 5 minutos después, o los minutos que haya tardado en llegar a la casa, hermano Saulo. Es claro, como estaba ciego, ¿verdad? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y yo me voy a echar a correr porque si la recibe,
No sé si vaya a vivir. Y no solamente recibas la vista, sino seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Mucha gente ha conocido a Jesús, pero necesita recobrar la vista. Porque no es lo mismo ver que tener visión. Y necesita, aparte de recibir visión, ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento, versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Padre, dale esta palabra a tu corazón. Dale esta palabra a lo que yo no puedo darle. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros ojos para ver como tú quieres. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tienes todo el derecho, toda la autoridad, todo el poder para tocar esta iglesia, para tocar nuestras vidas, para tocar mi vida, para abrir mis ojos y dejarme ver lo que tú quieres que yo vea. Llénanos de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estudiemos algunas expresiones esta mañana. ¿Está listo? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la segunda vez, yo soy Jesús a quien tú persigues. No soy Jesús al que tú sigues, sino soy Jesús al que tú persigues. Jesús le estaba diciendo, ¿por qué me persigues? Y Saulo diciendo, yo a ti ni te persigo. Yo a los que persigo son a los seguidores de Jesús. Pero a ti ni te conozco, ¿cómo te voy a perseguir? Pero estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Y Jesús nuevamente, me imagino diciéndole, al perseguir para frenar y matar a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Saulo, ¿por qué estás luchando en tu pensamiento y en tu corazón? Es decir, ¿por qué en tu corazón odias a los que buscan mi nombre, a los que buscan a Jesús? ¿Y por qué tu pensamiento está planeando hacerles mal? Porque Saulo, respirando amenazas de muerte. ¿Por qué persigues a mis hijos para frenarlos y estorbarlos en lugar de ayudarles a llegar a su destino? En pocas palabras, eso es lo que estaba diciéndole Jesús a Saulo. Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué estorbas a mis hijos? ¿Por qué estás frenando a mis hijos? Y les estás estorbando en lugar de ayudarles a llegar al destino que Dios tiene. ¿Por qué persigues tus metas en lugar de provocar que tu hermano que está a tu lado persiga sus sueños? La meta de Saulo era matar a los cristianos, era acabar con la iglesia que se estaba levantando para predicar el mensaje, las buenas nuevas del reino. Y la meta de Saulo era acabar con eso. Entonces, ¿por qué persigues, Saulo, tus metas en lugar de provocar que tus hermanos persigan sus sueños? El sueño de la iglesia, el anhelo de la iglesia era extender, era compartir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya recibieron el poder del Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero había un hombre llamado Saulo que estorbaba el destino de la iglesia. Pero hoy en día dentro de la iglesia se levantan pequeños Saulos que persiguen sus metas y estorban el destino del que está a su lado derecho o lado izquierdo, en lugar de provocar que tu hermano persiga o alcance sus sueños o sus anhelos. ¿Está entendiendo esta mañana? Pregúntate en tu corazón y respóndele al Espíritu Santo. ¿Seré yo un Saulo pequeño que estorba, que pone el pie al ministerio de alguien para que no avance? Pero mira la respuesta de Saulo inmediatamente. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Nos estás hablando de una obediencia total y absoluta. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Dios, cuando su presencia, cuando la presencia de Jesús toca tu vida, cuando el Espíritu Santo toca tu vida, entonces tu respuesta para con Dios siempre será: ¿qué quieres que yo haga?
¿Qué quieres que yo haga? Es decir, Saulo apenas estaba conociendo a Jesús y ya le estaba diciendo, dime todo lo que quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. ¿Cuántos podríamos decirle al Padre, dime todo lo que quieres que yo haga y yo te voy a obedecer? Vuelvo a repetir, ¿cuántos podrían decirle al Padre con sus manos levantadas al cielo, dime todo lo que quieres que yo haga y yo te voy a obedecer? Levante su mano. Levante su mano si usted es de ellos. Manténgala unos instantes y dígale al cielo en sus propias palabras, dime todo lo que quieres que yo haga y lo voy a hacer o te voy a obedecer. Que se escuche su voz. Y mantenga sus manos arriba. Mantenga sus manos arriba. Bueno, Pedro, todos ellos van a venir el miércoles. Porque dice la Biblia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Si ya leyó el boletín de febrero, ahí dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Una verdad del reino, una verdad de la palabra de Dios tiene que ser viva y carne en nuestras vidas. Entonces, si esa verdad absoluta dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, ya no necesitaría orar para decirle, Dios, ¿quieres que en verdad me congregue los miércoles? Sería una realidad en nuestras vidas. ¿Sí leyó el boletín? ¿Cuántos leyeron el boletín? No, seguramente ya llenaron los juegos, ¿verdad? ¿Cuántos leyeron el boletín? Bueno, lea el boletín y ahí va a encontrar algunas verdades del reino. Avanzamos porque de eso quizás les predique después. Obediencia es el arte de hacer todo lo que Dios te ha dicho que hagamos. Y Dios le dice a Saulo, levántate. Y Saulo tenía dos opciones: quedarse tirado en el suelo lamentándose lo que había vivido o estaba pasando, o dos, levantarse y obedecer la voz de Dios. Iglesia, todos tenemos dos opciones: o te quedas tirado lamentándote de tus circunstancias que estás viviendo, con un espíritu de conmiseración, de pobrecito de mí, y te quedas allí, o decidimos levantarnos y hacer todo lo que le hemos dicho. Dios, dime todo lo que yo quieres que haga y yo lo voy a hacer. Amén. Así que dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra. Gracias a Dios por la vida de Saulo, que no se quedó tirado, se levantó e hizo lo que tenía que hacer. Y llevándole por la mano le metieron en Damasco. No veía y alguien lo tuvo que ayudar y lo tuvo que meter a un lugar, a una ciudad llamado Damasco. ¿Por qué Damasco? ¿Qué había en Damasco? ¿Y sabe qué había en Damasco? Ahí se levantaron unos judíos para matar a Saulo, quizás porque no creían en su nueva vida. Si usted lee ese pasaje, se va a dar cuenta que allí en Damasco había muchas personas que odiaban a Saulo o que no querían que viviera. Y a ese lugar lo metieron, porque Dios le dijo, ve y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. La siguiente expresión, se te dirá lo que debes hacer. No le dijo se te dirá lo que quieres hacer. No le dijo se te dirá lo que puedes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Imagínate Saulo, un varón duro, aguerrido, de pocas pulgas, que todavía respiraba un poquito de eso, diciéndole a Jesús, oye Jesús, ya oí tu voz, ya entiendo que no te tengo que perseguir, sino te tengo que seguir. ¿Por qué tengo que entrar a la ciudad? Para que allí en la ciudad alguien me diga lo que tú me puedes decir audiblemente. Si ya estoy oyendo tu voz, pues ¿por qué perder más tiempo, Jesús? ¿Por qué no me dices aquí lo que debo de hacer? ¿Por qué no me dices lo que debo de hacer? Además, el cuate que
¿Qué me va a hablar Ananías? No sabe lo que yo sé, ni tiene los estudios que yo tengo. ¿Qué me va a enseñar o qué me va a decir Ananías? ¿Por qué, si estoy hablando directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario, por qué no me dices, Jesús, lo que debo de hacer? ¿Por qué tienes que utilizar a un Ananías para que me diga lo que debo de hacer? Y lo que debía hacer ya no se lo dijo Jesús, sino que utilizó a Ananías para decirle lo que debía de hacer. ¿Cuántos quieren que Dios le envíe un Ananías para que le diga lo que debe de hacer? Levante su mano al cielo otra vez. ¿Cuántos quieren que Dios, que el cielo le envíe un Ananías para que le diga lo que debe hacer? No lo que quiere, ni lo que puede, ni lo que sabe, sino lo que debe de hacer. Mantenga ahí su mano. Si Jesús te envía un Ananías para decirte lo que debes hacer, ¿vas a obedecer? ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces en unos días más te voy a llamar a la oficina para decirte lo que debes hacer. Y usted ya dijo que sí lo va a hacer. Jamás su pastor le va a dar una instrucción que vaya en contra de un principio de reino o de un principio absoluto de la palabra de Dios. Así que de repente Dios va a utilizar a Ananías para decirte lo que debes hacer. No lo que puedes, ni lo que quieres. Así que de repente te puedo llamar yo a la oficina para decir, ¿qué crees? Lo que debes de hacer es perdonar a tu hermano y restaurar la relación. Ay, pastor, pues no dijiste que querías que Dios te enviara un Ananías. Amén. ¿Sabe? Éxodo 18 nos habla de una ocasión que Moisés estaba en el desierto y su suegro un día, Jetro, dijo, voy a ir a visitar a Amós, a ver qué está haciendo, le voy a llevar ahí a su esposa, le voy a llevar a sus hijos, le voy a llevar un poquito de carne para estar ahí en el desierto asando carne asada y unas tortillitas de harina con una salsa molcajeteada, voy a visitar a Amós. Y dice la Biblia que su suegro fue a visitar a Amós en el desierto. Se saludaron, convivieron. Y al siguiente día, dice la Biblia, que Moisés se sentaba desde que amanecía, casi hasta que anochecía, y la gente formada venía con él y él les daba un consejo. El que sigue, ficha número 2, ficha número 300, y así. Y su suegro lo vio y le dijo, Moy, la dinámica de trabajo que tienes en cuestión de la consejería te va a matar, te va a desgastar. Y le enseñó el arte de delegar. Y yo digo, ¿por qué si Moisés hablaba cara a cara con Jesús, con Dios? ¿No dice la Biblia? ¿Por qué Dios no le dijo, Moy, eso no es así, mijo? Te voy a decir lo que debes hacer, Moy. Lo que debes hacer es lo que le dijo su suegro. Pero Dios utilizó la vida de Jetro para ayudar a Moisés. Dios utilizó la vida de Ananías para ayudar a Saulo. Así que muchas veces Dios usará la vida de alguien más para decirte lo que, pero alguien lleno del Espíritu Santo te dirá lo que debes hacer. ¿Quién era Ananías? ¿Quién era Ananías? Hechos capítulo 22. ¿Quién era Ananías? Hechos capítulo 22, versículo 12. Y dice así, sígame. Entonces uno llamado Ananías, no nos confundamos con otro Ananías que también habla la Biblia, este es diferente. Y entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, diga conmigo, varón piadoso, según la ley que tenía, número 2, buen testimonio, diga conmigo, buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, e invocando su nombre. ¿Quién era Ananías? Un hombre piadoso.
Todo hijo de Dios tiene que ser un hombre o una mujer piadosa. Y número 2, todo hijo de Dios debe de tener buen testimonio. ¿De algunos? Ahí dice que Ananías tenía buen testimonio de todos. ¿Cuántos podrían pararse frente al hermano que tienes al lado derecho, al lado izquierdo y decirle: tengo buen testimonio, te estoy dando 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 buen testimonio? Porque quizás encuentres a alguien que te pares frente a él, echa una mirada de desaprobación, Dana, y le digas: ¿tienes buen testimonio? Y él diga, o él diga no. ¿Cuántos estuviéramos dispuestos? Aquí no aplica el refrán o el dicho: no soy monedita para caerle bien a... No. Aquí no aplica. Aquí dice que Ananías tenía buen testimonio de todos, principalmente de los de la casa, pero también en tu colonia, en tu familia, en tu matrimonio, en tu familia. Y ahí es donde muchos estamos batallando en este tiempo. ¿Cómo quisiera que cada uno hiciera ese ejercicio? Que el grupo de alabanza de repente se juntaran y estuvieran allí todos en circulito. Vamos a poner, ahí está el grupo de alabanza, aquí está uno, aquí está otro, y que te estoy dando buen testimonio, te estoy dando buen testimonio, abriendo nuestro corazón y esperando una respuesta sí, o que dijeran: la verdad, no me estás dando buen testimonio. Pero Ananías dice que estaba dando, era un varón piadoso y estaba dando buen testimonio. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre dará y tendrá buen testimonio frente a todos. Un hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo siempre dará y tendrá buen testimonio frente a todos. Asegúrate de dar y tener buen testimonio frente a todos. ¿Sabe que desde hace varios años ya dejé de dar serrones cuando manejo? Por testimonio. Porque un día me puse a pensar: ¿y qué si le doy un serrón a alguien y todavía le aviento ahí los ojos? No que le diga una mala palabra ni le haga alguna seña con el claxon, no, por supuesto que no, pero le aviento ahí unos ojos de desaprobación como los que hace Dana. Y el domingo está en la iglesia y yo estoy predicando del amor de Dios. Entonces decidí cambiar mi hábito de manejo y me cuesta trabajo, pero creo que lo he dominado. Y cuando voy en carretera, aún así, quiero dar buen testimonio de todos. A nadie le di un serrón aquí, ¿verdad? ¿Sabe? Una ocasión, hago un paréntesis, de las últimas veces, tiene años que no me para un oficial de tránsito, pero de las últimas 2 o 3 veces, como Jesús, cerré mi boca y fui llevado al matadero. Me callé y me dijo: venía a exceso de velocidad en una zona escolar. Y yo lo que hice fue, y se me quedó viendo y dijo estas palabras: antes te quitaban tu licencia y tu tarjeta de circulación. Y me dijo: aquí están sus papeles, solamente porque usted es pastor. Puede pasar. Vuelto y le digo: muchas gracias, oficial, discúlpeme. Y yo me lo quedé viendo y dije: yo ni lo conozco, nunca lo había visto. ¿Cómo sabe que soy pastor? Otro me dijo: porque es usted cristiano. En alguna iglesia quizás me vieron, o no lo sé, o el Espíritu le dio testimonio de mí. Pero un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre dará buen testimonio frente a todos. Dije frente a todos. Y le dice a Ananías: hermano Saulo. Primero está diciendo que es un asesino y ahorita hermano Saulo. Solo los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo podemos ver a los hermanos como Dios los ve.
Solo los hijos de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo, podemos ver a los hermanos como Dios los ve, como nuestros hermanos. Si tú eres de los que te sientes espiritual, pero no puedes ver a Dana como tu hermana, entonces no tienes la presencia del Espíritu Santo. Hay una canción cristiana que antes cantábamos los niños que decía: amamos a Dana, amamos a Dana porque somos de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, qué bueno, gracias a Dios, hermana, que ustedes sí se acuerdan. Nos gozábamos, ¿verdad?, con esas canciones y las cantábamos. Y sabe, en la casa cantamos esa canción, pero le hemos agregado algunas cosas. Y hemos dicho: amamos a Gaby, porque no nos queda de otra. Se necesita a Cristo, ayuno y oración para amar a Gaby. Se la vamos a enseñar un día a la iglesia. Pero sabe, eso no aplica. Y es solamente una broma. Eso no aplica cuando eres una persona llena del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo puede ver la vida de un hombre o una mujer como un asesino, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, la puedes ver como tu hermano. Si tú no ves a todos los que estamos aquí en la iglesia como tu hermano o tu hermana, necesitas tres cosas: arrepentirte, pedir perdón y ser lleno del Espíritu Santo. Arrepentirte, pedir perdón y ser llenos del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo siempre verá a las personas como Dios las ve. Dije como Dios las ve. Amén. Avanzamos entonces. Nos ha escogido para que conozcamos su voluntad. Dios puede usar a una persona piadosa y de buen testimonio de todos para enseñarnos humildad y obediencia. ¿Por qué Ananías? ¿Por qué no se lo dijo Dios? Si ya estaba hablando Dios con Saulo, ¿por qué no le dijo lo que debía de hacer? Si ya estaba Dios hablando con Moisés cara a cara, ¿por qué no le dijo lo que debía de corregir en cuanto a su dinámica de trabajo o de consejería? Porque Dios puede usar y quiere usar a una persona piadosa y de buen testimonio para enseñarnos humildad y obediencia. Avanzamos al versículo 20 del pasaje que estamos leyendo de Hechos. ¿Hechos qué fue? 9, versículo 20, avanzamos. Enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. Y yo llevo lo que va de el año pasado y este año diciendo: iglesia, predica a Cristo, predícale a tu familia, trae un alma nueva a Cristo. Que este año cada uno de nosotros traigamos, no 10, no 20, uno, por lo menos uno. No de otra iglesia, no que vayas a otra iglesia y te fusiles, te traigas, no, que traigas un alma nueva a los pies de Cristo. Porque dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasadas muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Quién no le va a tener miedo, verdad? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los discípulos y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había
hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. La gente no creía en Saulo y los judíos dice que querían. Imagínate que en esa iglesia donde estaba Saulo predicando, estaba la viuda o el viudo o el huérfano que había perdido a su papá, a su mamá, a su hijo por causa de la persecución que Saulo tenía. Y ahora se enteraba que a Saulo lo querían matar. Ojo por ojo y diente por diente, Saulo. Ojo por ojo. Tú mataste, te toca también, Saulo. Y la Biblia dice que los discípulos lo ayudaron a pesar de sus antecedentes. Un hijo de Dios que se ha convertido en un discípulo siempre ayudará a alguien más a llegar a su destino, no importa cuánto daño le haya hecho a su vida o a su ministerio. Lo repito porque quiero que quede claro en tu mente y en tu corazón. Un hijo de Dios que se ha convertido en un discípulo siempre ayudará a otro hijo de Dios a llegar a su destino sin importarle si lo ofendió, si lo lastimó, si le estorbó en su ministerio. ¿Usted cree que no había en ese lugar, en esa iglesia, algunos de los que habían sido violentados por causa de que Saulo respiraba amenazas de muerte? Por supuesto que sí. Quizás ahí estaba una viuda, un huérfano, y hoy tenían la oportunidad de soltar la cuerda y hay que dar a Saulo, o echar un WhatsApp y decir a los que querían matarlo: sé dónde está Saulo, está en tal casa, o a tal hora lo van a intentar bajar. Una vez que baje allá afuera, y tenían la opción de soltar la cuerda. ¡Ay, se me resbaló la cuerda! Y lo bajaron, lo cual habla de una iglesia que tiene dos cosas: la presencia del Espíritu Santo y amor por las almas y por sus hermanos. Amén. ¿Está entendiendo este día? Después de que la iglesia estaba viviendo una persecución por causa de un varón llamado Saulo, ahora mira lo que la iglesia comenzaba a vivir. Versículo 31. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz. Paz es el producto de una persecución. Sí, por supuesto. Para toda Judea. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren tener paz? Pues después de rifarte un tiro con tu cónyuge, tiene que venir un momento de paz. No te estoy dando permiso, ni la Biblia está dando permiso para autorizarte un tiro. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea, por Samaria, y eran edificadas, tenían paz, eran edificadas y andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 4 cosas tenía esa iglesia. 4 cosas tenía esa iglesia. Número 1, tenían paz. Número 2, eran edificadas. Número 3, andaban en el temor del Señor. Y número 4, la iglesia crecía y era fortalecida por el Espíritu Santo. Necesitamos, iglesia, la presencia del Espíritu Santo. Después de que te rifas un tiro, necesitas la presencia del Espíritu Santo. Porque si nada más te rifaste un tiro y hasta ahí quedó y no hubo paz, es porque necesitas la presencia del Espíritu Santo. No estoy diciendo que cada día o cada 24 horas o cada hora te rifes un tiro. No, lo que estoy diciendo es que incluyas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en esta iglesia. ¿Quieres tener paz? Es el producto de una persecución.
¿Quieres ser edificado? Necesitas la presencia del Espíritu Santo. ¿A cuántos les gustaría que Cornerstone Monterrey viviera así? Entonces, permítame parafrasear este pasaje y diría, número 1, Cornerstone Monterrey tenemos paz. Mi vida, mi matrimonio, mi familia, tenemos paz. Número 2, Cornerstone Monterrey, estamos siendo edificados. Mi vida, mi matrimonio, mi familia está siendo edificada. Número 3, Cornerstone Monterrey, andamos en el temor del Señor. Mi vida, mi matrimonio, mi familia, estamos andando en el temor del Señor. Número 4, Cornerstone Monterrey, estamos creciendo en número y estamos siendo fortalecidos por la unción y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos les gustaría que eso mismo viviera Cornerstone Monterrey, que eso mismo viviera cada uno de nosotros, que eso mismo viviera tu familia, que eso mismo viviera tu matrimonio? ¿A cuántos les gustaría? Ok, pero para llegar a ese punto tuvo que pasar algo. Y aquí es donde necesitas un Ananías para que te diga lo que debes de hacer. Y a este punto se le va a acabar el amén. Se va a poner medio triste. Pero aquí es donde usted dijo hace rato, quiero que Dios me mande un Ananías para que me diga lo que debo de hacer. Iglesia, yo soy ese Ananías que hoy Dios me va a usar para decirle lo que debe de hacer. No lo que puede hacer, ni lo que quiere hacer, sino lo que debe de hacer. ¿Sabe que a nosotros, Pastor Rubén, Pastor Aleti, nos han pedido que hagamos cosas que no queremos hacer, pero que entendemos que debemos hacer? A la pastora una acción le dijo, no en cuestión de matrimonio, en otro tema, lo que debía de hacer, aunque ella no era la culpable, y fue y pidió perdón, aunque ella no era la culpable. Y a mí me dijo 2, 3 cosas que no quería yo hacer, pero que debía de hacer. Y una vez que las decimos e hicimos lo que debíamos de hacer, empezó eso, paz en nuestra vida, crecimiento, fortaleza. Hay algo que le pasó a la iglesia para llegar a vivir esos momentos. La iglesia estaba siendo perseguida por Saulo. Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban. La iglesia, por causa de la persecución, fueron esparcidos a diferentes lugares, pero la iglesia continuó predicando el mensaje de Jesús. Saulo tiene un encuentro con Jesús. Jesús le dice que alguien le dirá lo que debe de hacer. Iglesia, y esto es lo que debemos hacer si queremos vivir en paz, edificados, en el temor del Señor, creciendo y siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Está listo? ¿Está listo esta mañana? Acompáñame en teclado. Póngase de pie. Y los que levantaron su mano, cuando les pregunté quién quiere que Dios le envíe un Ananías para que le diga todo lo que debe de hacer, levante sus manos al cielo. Ay, no, pastor, ya después de oír todo eso, no, levántelas. Usted dijo que usted quería un Ananías para que le dijera lo que debía de hacer. Dios te hablará directo, pero muchas veces usará un Ananías o usará un Jetro para que te diga lo que debes hacer. Y lo que debemos hacer está en el pasaje de Hechos capítulo 22, versículo 13. Hechos capítulo 22, versículo 13. Mantenga sus manos, ya no tomo tantos minutos, mantenga sus manos levantadas, sus ojos abiertos. Y dice así: vino a mí, vino a mí, y acercándose me dijo, no, yo fui a él, vino a mí, y acercándose. Padre, dame favor. Vino a mí y acercándose. Ve hacia algún hermano y acércate a él.
Ve hacia algún hermano y acércate a él. No al hermano que siempre lo saludas, no con el hermano que tienes más confianza o la hermana que tienes más confianza, hombre con hombre, mujer con mujer. Acércate a alguien con el que te has distanciado. Acércate con alguien con el que te has distanciado. Porque levantaste tu mano diciendo: si Dios me mandara a un Ananías para que me dijera lo que debo de hacer, yo lo voy a hacer. Iglesia, Dios te ha mandado a tu pastor para decirte lo que debes hacer. Vino a mí acercándose. Vino a mí acercándose. Vino a mí acercándose. Sal y ve y acércate a alguien con el que casi no convives, con el que quizás está fragmentada tu relación. Vino a mí y acercándose. Vamos, sal de tu lugar. No esperes que vengan. Una persona llena del Espíritu Santo obedece a un Ananías cuando le dice lo que debe de hacer. Acércate a alguien. Vamos, acércate a alguien, acércate a alguien. Vino a mí y acercándose. Y me dijo: hermano Saulo. Y me dijo: hermana. Y me dijo, hermano. Dile: tú eres mi hermano o tú eres mi hermana. Ananías ya no lo vio como un perseguidor de la iglesia, sino como su hermano. Dije, Ananías ya no lo vio como un perseguidor de la iglesia, sino lo vio como su hermano. No veas a la persona que tienes enfrente como un perseguidor o como una piedra de tropiezo, o lo veas como alguien que está frenando el destino que Dios tiene para tu vida. Velo como un hermano. Dije, velo como un hermano. Y hasta que no te diga que te sueltes, no te sueltes. Abrázalo un momento y dile: tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Vamos, dile: tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Vamos, sal de tu lugar, mantente con la misma persona. Y dice número 3: tú eres mi hermano. Recibe la vista, recibe la vista. Qué bendición poder ver. Es una bendición, la vista es una bendición. Así que este día bendice a tu hermano. Este día bendice a tu hermano. Este día que salga de tu corazón una palabra llena del Espíritu Santo, que puedas ir a él, puedas abrazarlo, puedas decirle: tú eres mi hermano, y puedas orar y puedas bendecirle, porque todo hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo podemos bendecir. Dije, podemos bendecir. Vamos, abraza a alguien, acércate a alguien y dile: tú eres mi hermano. Recibe una bendición este día. Recibe una bendición, mi hermano. Y en aquella misma hora, dice, recobré la vista y lo miré. En aquella misma hora recibe la palabra de bendición y míralo nuevamente y dile: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres instrumento escogido por Dios. Tú eres instrumento escogido por Dios. Mantente con alguien. No te he pedido que abraces a 2 o 3. Mantente con alguien con el que te has acercado para decirle: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. He venido a bendecirte. He venido a decirte, he venido a bendecirte, he venido a decirte que yo te veo como un instrumento útil en las manos de Dios. He venido a decirte que yo te veo como un instrumento útil en las manos de Dios. Padre, toca vidas, toca los corazones, Espíritu Santo. Que en medio de esta iglesia la presencia, la llenura de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de los que estamos aquí. Enséñanos, Espíritu Santo, a ver a mi hermano, a mi hermana en la misma manera que tú lo ves. Padre, restaura relación. Espíritu Santo, restaura relaciones.
Que podamos ver a mi hermano no como el que me ofendió, no como la que me ofendió, no como el que me lastimó o la que me lastimó. Que no lo veamos como un asesino y perseguidor de la iglesia. Que lo veamos como un seguidor de Cristo. Que lo veamos como un hermano. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Y déjame ver la grandeza que has puesto en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, déjanos ver como tú ves. No quiero seguir mirando a los defectos de las personas. No quiero seguir enfocado, enfrascado en esa ofensa, en esa herida. Porque he entendido que una persona llena del Espíritu Santo puede perdonar cualquier ofensa. No hay ofensa que no pueda ser perdonada cuando estás lleno del Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo, abre nuestros ojos y déjanos ver a mi hermano, a mi hermana, en la misma manera que tú lo ves. Mientras unos veían a Saulo como asesino y le tenían miedo, hubo un hombre llamado Ananías, varón piadoso, de buen testimonio de todos, que logró verlo como un instrumento útil en las manos de Dios. Mientras unos quitaban a los niños para que no estorbaran, Jesús los veía en una manera diferente, porque de ellos es el reino de los cielos. Abraza a tu hermano, a tu hermana y dile: te veo como Dios te ve. Quiero verte como Dios te ve. Te veo como Dios te ve, como un instrumento escogido, como una mujer, un hombre piadoso, temeroso de Dios y de buen testimonio. Te veo con una unción fuerte, una unción fresca, con una llenura del Espíritu Santo. Te veo como un instrumento escogido. Te veo como mi hermano, como mi hermana. Te veo como mi hermano, como mi hermana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que estás a punto de hacer en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Es mi oración que en los siguientes días esta palabra retumbe en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, y puedas entender que Dios usa la vida de un Ananías para decirte lo que debes de hacer. Y la voz de Dios a través de un Ananías para tu vida será lo que debes de hacer. Y a muchos les dirá Dios: esto es lo que debes hacer. Debes de ofrendar, debes de diezmar, debes de perdonar y debes de amar. Debes de restaurar relación. Debes de ver a todos en la misma manera como yo los veo. Yo no me imagino a Dios viendo por un grupo selectivo. Veo a estos porque sirven. Veo a estos de una manera porque no sirven. Dios nos ve como su especial tesoro. Y así es como una persona llena del Espíritu Santo tiene que ver a los demás. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Anhela cada día la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Si tienes al Espíritu Santo, tendrás paz. Y todo te saldrá bien. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios te bendiga, iglesia.